Si quieren hacernos la presentación de este hermoso libro. Gracias, buenos días para todas y para todos. ¿Cómo están? Yo los invito a que se sienten, a que conversemos un ratito. Muy feliz de estar aquí compartiendo con todas y todos ustedes. Este libro, que se llama El guardián de la semilla de oro, es un libro que habla sobre la cultura muisca. Ya les vamos a ir contando. Muy honrada también de estar acompañada por Ricardo Arias Romero, escritor muisca, docente, cronista, gestor cultural del pueblo de Facatativá, y su esposa Alexandra Díaz, también docente, escritora, sobre todo en poesía, poesía para niños y poesía para mujeres y poesía de la vida, y también gestora cultural. Ellos dos tienen un trabajo maravilloso de literatura en Facatativá, donde han promovido la lectura y la escritura, tanto en la lengua muisca como en la lengua española. Entonces, este libro que vamos a presentar el día de hoy, del cual vamos a hablar, el cual que habla sobre los rituales indígenas muiscas, sobre todo en el territorio de Chía, con lugares propios de Chía, los personajes de Chía, con todo el cariño para ustedes, porque es un libro muy local. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, y vamos a dar un saludito y iniciamos a conversar. Chobachifu. Estamos en ese ejercicio ahora con el maestro Bre en la recuperación de la lengua, que es fundamental volver a recuperar la memoria del territorio. Una pregunta fundamental es: ¿quién soy yo? Ichacuy Muisca. Yo soy muisca, yo soy de este territorio. Mi madre es de este territorio, mis abuelos son de este territorio. Y agradezco la invitación de Tatica, y agradezco honradamente la presencia de ustedes en este lugar, en el resguardo muisca de Chía. Me siento honrado. Es la segunda vez que vengo al resguardo. La primera vez estuve sentado con el abuelo José Manuel, y ahora recibiendo, por supuesto, la bienvenida del gobernador. Entonces me siento muy honrado de estar en este lugar con ustedes, con la comunidad muisca de Chía, en el resguardo, en este territorio sagrado de la luna. Mi nombre es Ricardo Arias Romero, soy del municipio de Facatativá, como lo dijo Tatica, docente, licenciado en Lingüística y Literatura, maestrante en educación, con énfasis en educación, diversidad, y estamos en ese ejercicio de recoger la identidad, de recoger la memoria y de trabajar por la cultura muisca, precisamente honrando la chicha, honrando el maíz, honrando el tejido, honrando el vientre de la mujer. Y este territorio es profundamente femenino. Esta es una casa de agua, la casa Chía, la casa principal de agua del territorio muisca de la Sabana. Entonces, agradeciendo a todos los abuelos, a todas las abuelas presentes en este lugar, a los abuelos y abuelas espirituales, a todos los elementales de este territorio, a las direcciones, a los ancestros, a las ancestras, a los linajes que ustedes representan. El muisca está aquí presente. Somos descendientes del linaje, está en nuestra sangre. Y por nosotros, por nuestras venas, recorre el ambir, el jayo, la chicha y el maíz. Gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alexandra Díaz Casas, como ya lo dijo Tati.
docente de educación infantil. También pues tengo una maestría en dificultades del aprendizaje. Agradecida con Tati, bueno, los caminos que padre y madre trazan y los tejidos que ellos hacen son fantásticos, mágicos, pero siempre son perfectos. Pues le he dado una pequeña lectura, así una miradita al libro, y con la primera página leída una vez retornó a mí la palabra de mi abuelo, de mi mayor, quien ya se descansó, pero que en la forma en que está narrado este libro es esa misma forma tradicional en que nuestros abuelos, nuestros ancestros nos transmitían la palabra de sabiduría a nosotros, los conocimientos de nuestra madre tierra, los conocimientos y el cuidado del agua, de la semilla, de nuestros propios conocimientos del ser humano y esa relación de equilibrio y armonía que debemos tener todos los seres que habitamos este planeta. Honrada de estar aquí en Chía. Tenemos pues unos lazos también hermosos con el abuelo José Manuel y por ende de esta comunidad que también el camino que se traza ahora no solamente en el territorio cundiboyacense de retomar nuestras conciencias y valorar los saberes de los abuelos, que son los sabios que tienen esos conocimientos y que han sido relegados de cierta forma por otros conocimientos externos que han venido a cruzar nuestra cosmogonía. Pues me parece muy importante que surjan estas nuevas palabras que efectivamente no salen de otro lado, sino de esa transformación espiritual y de conciencia que está haciendo el resurgimiento en los territorios ancestrales. Gracias a ti por invitarnos a esta presentación. Pues muchas gracias a ustedes y por supuesto a todas las personas que nos acompañan. Este libro, voy a empezar a contarles un poquito el proceso de este libro. Pues yo soy de aquí de Chía, orgullosamente campesina, chiense, hija y nieta de sembradores, entonces conozco perfectamente los cultivos de mazorca, de papa, por donde pues se recogió la cosecha, donde se rastrogió la cosecha también. Mi abuela tejía también, mi madre teje todavía. Yo la verdad me fui a tejer porque soy zurda, todo lo que tejo lo destejo en el mismo momento en que lo estoy haciendo, pero en algún momento espero aprenderlo mucho mejor, pero he tejido la palabra. Entonces desde muy niña se hablaba mucho de los chichas, ¿no? Cuando uno estaba en el colegio y le estaban enseñando mitología, le estaban enseñando historia, veía uno las figuras de los chichas, veía los jeroglíficos y empezaban a contar cómo había sido esas formas distintas a las que uno tenía en ese momento de conocer la hora, de saber cuándo iba a llover, ¿sí? Esa capacidad que tienen y tenían nuestros ancestros de saber cuándo venía la lluvia, cuándo cambiaba de estación, las fases de la luna, cómo la luna ejercía sobre nosotros como ciertos poderes, ciertos talentos. Entonces eso siempre me llamó mucho la atención estando en el colegio, y ya siendo pues más grandecita empecé a leer pues todos los mitos, la creación del sol y la luna, los rituales para la lluvia, obviamente las narraciones de mis abuelas, especialmente la palabra sobre todo fue un poco más femenina en ese aspecto, que la abuela se sentaba y le contaba a uno las historias del pueblo, entonces todo lo campesino y todo lo indígena hizo parte de mi vida. Luego ya empecé a leer un poco más como textos que tienen que ver con investigación histórica, donde pues nos contaban cómo nuevas investigaciones iban aportando nuevos datos sobre los muiscas, sobre los chichas, sobre su lengua, como también había, según el territorio, unos cambios, unas diferencias y unas similitudes en los territorios, y todo eso se me fue quedando como en el corazón.
Y después de mucho tiempo, pues empiezo a conocer gente maravillosa muisca, de diferentes territorios, del Cabildo de Suba, de Pacatativá, acá de Chía, pero también de otras culturas indígenas. Y bueno, en el año 2020, que llega la pandemia, que nos hace parar, recogernos, pensar, tuve la oportunidad de sentarme a escribir de nuevo. Ya mucho tiempo sin escribir. Y empecé a escribir muy inspirada en estos dos personajes que aparecen aquí en la portada de mi libro. Son más o menos personajes reales. Icac y Taniki se llaman en este cuento. Están aquí cuando niños y están aquí cuando grandes, cuando abuelos, ¿sí? Llevando la tradición muisca de generación en generación, ese amor por la madre tierra, esas ganas de continuar ese legado muisca. Y bueno, pues empecé a escribir, ya no me pude detener, y luego pues le dije a Ricardo: mira Ricardo, acabo de escribir algo, creo que es sobre ti, sobre Alexa, sobre la cultura muisca, de la cual yo también me siento muy cerca, por supuesto. Y pues lo leímos con Ricardo, él por supuesto me ayudó mucho en los ajustes del texto. Y bueno, ese texto empezó como a dar giros por ahí hasta que terminamos haciendo una apuesta también visual, ¿sí? Que permitiera que tuviese algunas ilustraciones que pudiesen contar, que pudiesen narrar también desde la imagen lo que significa pues la cultura muisca, con sus alimentos, con sus rituales, su simbología, sus personajes, sus lugares sagrados. Acá en este libro hablamos del Cerro de la Balvanera, hablamos de la Montaña del Oso, hablamos del monumento de la diosa Luna, que la tenemos allá en el parque principal, y bueno, todas unas aventuras maravillosas que tiene la cultura muisca. Finalmente decidimos presentarlo al Ministerio de Cultura y se convierte en un premio nacional por rescatar y promover, ¿sí?, nuestro patrimonio cultural. Entonces, un poco como para contarles cómo fue que nació este libro, que está aquí ya en nuestras manos. Aquí se va a quedar un ejemplar para que ustedes lo puedan consultar, para que los niños, los jóvenes, los abuelos, todos en familia lo puedan leer y lo puedan compartir. Entonces eso es como un poco hacia grandes rasgos. Como Ricardo conoce la historia, Alexa ya se está sumergiendo en ella, me gustaría también, por supuesto, ceder la palabra para que ellos también hablen acerca de la obra. ¿Lo están vendiendo en una librería? Por el momento no, también va a estar disponible en la biblioteca, pero la idea es ya a partir por ahí de enero o febrero con la editorial. Se llama Ojo de Poeta, ella empiece la distribución y la venta para que ustedes lo puedan adquirir. Muchas gracias por la pregunta. Felicitaciones. Gracias. Fue internacional, es dirección. Bien, el guardián de la semilla de oro. Pienso yo que el primer comentario, el comentario más importante que puede surgir el día de hoy, es precisamente el ejercicio de recuperar la memoria. Y los primeros llamados a recuperar la memoria son aquellos que amamos el territorio muisca y nos consideramos muiscas. Nos corresponde sentarnos alrededor de los abuelos, alrededor de las abuelas. Ellos tienen una memoria y es una memoria que involucra todo un pensamiento, todo un conocimiento, no solamente del territorio. Hablamos del tejido, hablamos de la comida, hablamos de la medicina. Yo estoy completamente seguro que todas las mujeres aquí, todas las fuchas de este territorio tienen su huerta y muy probablemente van a encontrar
el romero, va uno a encontrar la hierbabuena, va uno a encontrar la ruda, el enoje y los usos para eso, ¿no? La elaboración de aromáticas, infusiones, aceites, menjurjes, emplastos. Y entonces esa memoria hay que recuperarla. Esa no la trajeron los españoles. Esa memoria es del territorio y se ha conservado por más de 500 años. Recuerdo que alguna vez escuchando un abuelo hablando, por ejemplo, sobre la recuperación de la lengua, ¿no? Y entonces él decía, les voy a hablar en muisca, decía. Entonces todos abrimos los ojos porque la información que nos han dado en el colegio es que el muisca desapareció. O sea, revisen ustedes el himno del municipio. Por lo menos en mi municipio, en el himno de Facatativá dice las tribus extintas, los antepasados extintos, es decir, que no existen, ya no están. Y entonces cuando uno allá en Facatativá dice, es que yo soy indígena, ¿sí? La gente le suelta a uno la risa porque dice, no, es que ellos ya murieron, ellos ya no están. Y mentiras, aquí están. Entonces el abuelo decía, les voy a hablar en muisca. Entonces todos estábamos ahí pendientes porque teníamos ese imaginario de que el muisca ya no estaba, que se había perdido absolutamente todo. Y empieza el muisca. Chiacota, Zipaquiraca, Jica, Bacata, Facatativá, Bujaca, Simpa, Contengo. Y claro, la primera apreciación es que los territorios tienen lengua. Esa es la primera apreciación. Y entonces empezamos a encontrar que los nombres del territorio vienen también en lengua. Chueca, por ejemplo, allá tenemos una vereda que se llama Chueca, pero los de la vereda adquirieron el significado de que chueca viene de chueco, de torcido. Y no, chueca es la casa femenina, chueca, o cercado, cercado. Entonces, recuperar la memoria es un trabajo arduo, es un trabajo dispendioso, pero es sobre todo un trabajo de amor. Por eso este primer comentario es agradecer a Tati, que ha hecho un trabajo de amor en la recuperación de una memoria. Ella se sentó a trabajar los nombres, a trabajar esa dinámica que muy probablemente en el resguardo se utiliza, y es que el mayor se sienta a contar las historias del territorio. Ahora lo llamamos el mambeo. Mambeamos con Jairo y mambeamos con Ambir a contar las historias. Y antes de que existiera toda esta tecnología de los teléfonos, toda esta tecnología de la televisión, lo que se hacía en las casas era sentarse al pie del fogón. Y entonces los ancianos empezaban a contar las historias de la familia, los espantos, los espíritus, los momentos de parto, los nacimientos, la medicina que se utilizaba allí. Y entonces, estas historias se llaman memoria oral. Y los especialistas al principio despreciaron la memoria oral, porque los especialistas decían, lo muisca está escrito en las crónicas. Cuando llegaron los españoles, habían unas personas que la mayoría eran religiosos y escribían todo lo que estaba pasando. Pero entonces, más adelante, se logró demostrar que no, que en los territorios hay abuelos y hay abuelas, y esas abuelas tienen una memoria, unas historias, que las familias traen unas historias, y que esas historias se deben rescatar. Esas historias hay que escribirlas. Por eso me parece muy bueno que a través del maestro Bren se realice ese proyecto de la recuperación de la lengua,
Pero qué bonito que los abuelos y que las abuelas y que los jóvenes y que los niños entren a hacer el ejercicio de escribir la memoria. Escribir, sentarse a escribir. ¿Y qué escribe uno? ¿Se lo inventa? No, lo que hay que hacer es escuchar a la abuela. Entonces de pronto hay una bella mujer que sabe de medicina, sabe hacer aceite de ruda, sabe hacer el emplasto de ruda, sabe hacer una limpia con ruda, sabe hacer una purga con ruda. Siéntese y escriba eso. Allá mi madre, por ejemplo, corta la ruda, le echa su rezo, sopla la ruda y nos juguetea con ruda porque dice, esto es para que le vaya bien, y empieza a echar, sale uno oliendo a ruda, bien bonito. Ese ejercicio, por ejemplo, de recolectar la semilla, ¿sí? Y hacer ese ejercicio de sembrarla en la tierra y cuidar la semilla y cuidar la planta y verla crecer. Esto es un conocimiento. En Bogotá los colegios, y yo sé que ustedes lo saben, en los colegios allá en Bogotá les hacen actividades extracurriculares, ¿no? Entonces los sacan del colegio porque van a tener una actividad fantástica, una actividad con la naturaleza, y los llevan a Panaca. ¿Y qué hay en Panaca? Vacas, cerdos, perros, patos. Y es sorprendente que los niños no han visto un pato. O sea, piensan que el pato es el pato Donald. Y cuando los ven ahí graznar, dicen, uy, es que los patos son reales, las vacas son reales, los cerdos son reales. Entonces, hemos vivido un desprendimiento de esa conexión que tenemos nosotros con la montaña, con el agua, con la luna, con el territorio. Y hay que recuperar eso. Y en El Guardián de la Semilla de Oro, este texto que escribe Gatica Carrión, hay un ejercicio pedagógico importante, fundamental, que debemos enseñarle a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los pequeñitos. Y es ese ejercicio de sentarnos a escuchar. Porque ahora sentarnos a escuchar a alguien se volvió difícil. Los hijos no quieren escucharlo a uno. Como que le toca a uno mandarles un WhatsApp, ¿sí? Y para eso hay que comprarles datos, o si no, no lo escuchan a uno. Y ese es un ejercicio ancestral de lo más antiguo. Y antiguamente sentarse a escuchar al abuelo en la casa de pensamiento alrededor del fogón. ¡Ah, qué cosa tan linda! Y aparece la abuela con la totuma llena de chicha porque la palabra se moja, ¿sí? Porque el espíritu del maíz está allí rondando. ¡Ah, qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan linda! A través de esta historia del Guardián de las Semillas de Oro, sentir que somos hijos de la tierra, que nuestra madre es la tierra, que dependemos de lo que produce la tierra. Nada en este planeta, nada ha sido producido por el hombre. Todo es producido por la tierra. Los metales, el plástico, todo, absolutamente todo viene producido por la tierra, a la que nosotros llamamos madre y reconocemos como espíritu creador. Y entonces este cuento, esta historia oral, esta memoria es bellísima porque no solamente hay una historia, sino también hay un hecho pedagógico. Hay que sentarnos a hablar. El gran problema de la humanidad es que no conversamos. Antiguamente los ancianos, el anciano y la anciana, los abuelos, yo me acuerdo que mi abuelo y mi abuela hablaban y se ponían de acuerdo, pero eso hablaban. Y las casas tenían un solar inmenso y en el solar tenían
plantas, gallinas, mora, calabaza, palomas. Y uno iba a preparar un desayuno y la abuela decía: vaya mijo, pase por donde las gallinas, se trae tantos huevos, allá abajito está el cilantro, y ahí al ladito está la cebolla, y allá está amarrada la vaca, dígale a su abuelo que traiga la leche. Y entonces uno hacía el desayuno con lo que había en la casa. ¡Ah, qué cosa tan linda! Esa era una vida realmente linda. Ahora, si su merced no tiene 50 pesos para completar lo del huevo, no desayuna. No desayuna. Es correcto. Desayuna sin huevo, ¿sí? A punta de agua de panela. Entonces, hay que recuperar la historia de los abuelos y la memoria de los abuelos. Y allí está, sentarse con los mayores. Esto hay que enseñar a los niños y a los jóvenes. Así sean 10 minutos. Le voy a contar la historia de su papá, le voy a contar la historia de su mamá, le voy a contar cuando nos conocimos, le voy a contar cuando mi madre, su abuelita, por ejemplo, me curó de una fiebre que yo tuve. Me acuerdo que mi abuela, que atendía partos, eso era una maravilla. Y le preguntaba a uno que si era muy difícil. Dice: esto hay que cantarle a la barriga. Y estaba ahí la parturienta con sus dolores y empezaba a cantarle y a cantarle y a cantarle. Entonces el parto dejaba de ser doloroso, porque el cuerpo se expandía a través del canto. Eso es una maravilla. Y le echaban ahí su medicinita, sus agüitas. Y estaba la abuela y 2 auxiliares en el parto. Ahora los partos, vaya al hospital, no lo dejan entrar a uno, llegue hasta dentro de 3 días, no le dan a una información de nada, a las maternas las dejan por ahí tiradas en el pasillo aguantando frío. Entonces, esa vida de los abuelos era una vida muy humana, era una vida de comunicación, era una vida de lo correcto. Yo no conocía persona más correcta que mi abuelo y mi abuela. Se encontraban algo en la calle, iban casa por casa a preguntar a quién se le había perdido eso, que fuera plata, el monedero, el canasto, la manzana, porque había un sentido de honestidad. Y esas historias hay que recuperarlas. Entonces, este texto que escribe Tati es, además de ser una historia bellísima de un abuelo que cuenta las historias de este territorio que es una casa de agua, nos recuerda y nos invita a que en nuestras casas contemos las historias del territorio. Estamos conectados profundamente al territorio. Entonces, los invito a que lean el texto. Vamos a estar muy pendientes de la edición del texto. Quiero tener un texto en mi casa para mostrárselo allá a mis hijos, para tener ese ejemplo que nos entrega Tati. Y ojalá de esta comunidad salgan todos los escritores, ojalá los abuelos y las abuelas y los jóvenes y los niños entren en el ejercicio de escribir. Este es un resguardo que ha tenido una historia de lucha, porque esto es una historia de lucha. Y esa historia de lucha hay que participársela a los jóvenes y a los niños para que ellos sigan conservando eso que llamamos resguardo. Miren, en Facatativá no hay resguardo. No lo hay. Y la última vez que se intentó reunir a los muiscas en Facatativá, que fue hace como 8 años, el mayor que intentó hacerlo lo mataron. Le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo indígena nos libera, la ancestralidad nos libera. Si todos, por ejemplo, sembráramos, dejaríamos de comprar en el supermercado.
Ahora compraríamos más barato y compraríamos más sano. Pero no es que esto es peligroso porque las multinacionales se caen. Pero no es que ahora lo que se siembra es ladrillo y cemento. ¿En dónde vamos a sembrar? Ladrillo y cemento, sí señor. Ese es otro problema que hay también alrededor del tema. Entonces, las tiendas de sembranza, de labranza, eran tierras fértiles donde había comida, donde uno no tenía que decir me voy a comprar la cebolla, el cilantro, los ajos, tenían sus curúas, tenían sus papas, sus maíz, sus puros, sus arracachas, lo que fuera, había comida, no tenía que ir uno por ahí a comprar la sal y el dulce, decían los abuelos. así es. Vean esa abuelita tan hermosa. Esa es la historia que hay que recuperar, tan linda. Entonces les agradezco que me hayan escuchado con este respeto. Le voy a dar la palabra a la maestra. Bueno, el guardián de la semilla de oro. Me acuerdo palabras del abuelo. Me ha traído muchas remembranzas del abuelo en este libro. Porque pues la forma de enseñar de él pues siempre nos ponía a escuchar a alguien narrando las historias del tabaco, del ambir, de la laguna, infinidad de historias que siempre en los círculos de palabras se daban con él. Y él hablaba de la semilla de oro, la semilla de maíz. Entonces, este texto, esta historia no es más que una invitación y un aliciente a decirnos no estamos locos, estamos caminando el camino que es. Es importante llegar a rescatar profundamente esas raíces que nos dejaron los ancestros, porque es la forma bonita de vivir. Ese es en verdad el buen vivir. Y es la invitación que Tati nos hace con esta historia. Es la recuperación de varias palabras, de varias narraciones de los abuelos, que el español llama mito, y que de acuerdo a la lengua, a la Real Academia de la Lengua, un mito es algo fantástico, algo que no existe, y resulta que los mitos son nuestra historia. Entonces es ese rescate de esa historia, es esa invitación a decirnos el camino que decidimos tomar, esa conciencia que estamos rescatando de ser muestras, sí es, no estamos locos. Al comienzo yo me acuerdo cuando decidimos, yo siempre desde niña me sentí muy ligada a esas historias que tenían narrativas sobre la vida del indígena. También me acuerdo que el abuelo me llevaba a misa a 7 de la mañana y yo caía ahí dormida y el abuelo a través de un pellizco, mija, despierte que estamos en misa. Y no compaginaba desde muy niña, yo tendría 6, 7 añitos y en mi pensamiento está que yo no compaginaba mucho con la narrativa de la Iglesia Católica, con el perdón de quien siga ese credo, pues con esa libertad que nos da la Constitución del 91 de ser conscientes de ese sentir que hay en nuestro corazón y en nuestro espíritu y decidir tomar esa cosmogonía que nosotros queramos tomar en esa libertad, pues eso abre las puertas para que nosotros digamos, hombre, yo no me siento español, no me siento europeo, yo me siento más de acá, de esta tierra. Entonces traigo la palabra que siempre nos compartió el abuelo, es que nosotros somos de corazón de oro porque es que somos alimentados por maíz, somos corazón de oro porque somos semilla de maíz. Entonces la invitación de Tati es, sintámonos orgullosos de ser corazón de oro, semilla de maíz, sigamos cultivándolo en nuestros corazones y lo más importante, rescatemos esos niños y esos jóvenes que son el futuro de las raíces de estos territorios muiscas, para que en ellos también florezca la semilla de maíz y crezcan con corazón de oro. Gracias, Tati. No, pues muchas gracias a ustedes, porque en cada palabra que ustedes han dicho, pues me siento muy contenta porque todo lo que han dicho está aquí contenido en este libro. Entonces, es algo muy lindo porque un poco lo que decía Ricardo acerca de escribir es dejar esa memoria que nos quede en los libros para que no se pierda. Claro, la palabra verbal es muy importante, los círculos de la palabra que tú nos decías, Alexandra, el conversar que nos invita Ricardo y que nos invita este libro, pero cuando nos queda el libro, que es un objeto cultural
cultural, que es una forma de conocimiento, que es una arma para la lucha, ¿cierto? Que existan más armas como estas y no como las otras. Cuando nos queda, nos permite precisamente reconocernos, recordar, sentirnos orgullosos y continuar que camine esa palabra, ¿sí? Como nos han contado los abuelos. Voy a leerles un fragmentico muy cortico para dejarlos como antojados y pues para que después ustedes puedan en algún momento, aquí con Teresa, con Jessy Mauricio el gobernador, continuar esa lectura en común, unidad, porque si no estamos unidos finalmente no podemos salir adelante, ¿sí? Entonces pues voy a leerles este pedacito, el inicio, que te va a recordar mucho más a tu abuelito y a mí más a mis abuelitas, pero eso es maravilloso, lo masculino y lo femenino de nuestros territorios. El abuelo terminó el ritual del tabaco, tomó chicha y guardó silencio por un par de minutos. Sentado, con la cabeza agachada, miraba las líneas de las palmas de sus manos. Los hombres y mujeres lo observaban en silencio. La noche estaba tibia y tranquila. Apenas escuchaban las respiraciones fuertes de los más ancianos y los susurros alegres de los niños. El abuelo pidió a todos sentarse y abrir los oídos del corazón. Dijo que contaría la prueba del fuego de su infancia, la que tuvo que pasar para merecer su cargo de consejero. Puso las manos en sus rodillas, miró hacia el techo y dijo: mi nombre es Icac, que significa de palabra. Mi abuelo me llamó así porque cerca de las faldas de la montaña vivía un cacique llamado de la misma forma y fue quien nos enseñó todo lo que sabemos los muiscas de este territorio. Según nuestra tradición, él resguarda a la diosa Chía en el monumento que queda en la plaza principal. No debemos olvidar que lo que hay allí no es solo piedra y talla, sino los espíritus de nuestros ancestros que siempre nos acompañan. Tomó 2 sorbos de chicha, pasó su mirada sobre todos los presentes y continuó diciendo: Chía significa luna y nosotros somos regidos por sus fases. Nuestra energía y comportamiento tienen que ver con los cambios del cielo. También nuestros cultivos se iluminan de acuerdo a cada estación, aunque cada vez hay menos yixua, siembra. Tenemos 8 fases lunares, la mayor parte de las personas solo conoce 4, y es nuestro deber hacer memoria de nuestros conocimientos. Pues bueno, muchísimas gracias, Teresa, por abrirnos acá el espacio, a Jessy Mauricio, a Ricardo, a Alexandra, que desde Facate va a visitarnos, a compartirnos su palabra, y por supuesto a ustedes. De verdad que una alegría compartir, y espero que no sea la única vez que nos encontremos. Muchísimas gracias a todos, y pues continuamos con nuestro curso de lengua. Estamos con el Moisquibul.